Bienvenidos al canal Mundos Pasados. Hoy vamos a hablar sobre África. África, a menudo llamada la cuna de la humanidad, es un continente lleno de historias antiguas y civilizaciones que marcaron el rumbo de la historia mundial. Entre esas civilizaciones, los cuxitas, que florecieron a lo largo del río Nilo en lo que hoy es Sudán, son de las más fascinantes y menos conocidas. Esta cultura, que comenzó alrededor del 2500 AC, tuvo una interacción intensa con el poderoso Egipto y hasta gobernó el Valle del Nilo como la 25ª dinastía. La pregunta que queda es, ¿cómo es posible que una civilización tan influyente y poderosa se haya desvanecido casi sin dejar rastro en la memoria colectiva de la humanidad? Imagínate viajar atrás en el tiempo, hace unos 4500 años, a una región a lo largo del majestuoso río Nilo, donde la tierra era fértil y rica en recursos naturales. En ese escenario es donde la civilización cuxita empezó a formarse, alrededor del 2500 AC, con el surgimiento de la cultura Kerma. Esta cultura, que se desarrolló en el norte de África, en lo que hoy es Sudán, era sofisticada y compleja, mucho antes del apogeo de otras civilizaciones que conocemos. Kerma, considerada una de las primeras ciudades urbanas de África subsahariana, era el corazón palpitante de esa civilización. Las personas que vivían allí construyeron grandes tumbas, templos impresionantes y desarrollaron un sistema social muy bien estructurado, con gobernantes poderosos y una rica tradición artística. Kerma no era solo un centro de poder local, sino también un punto crucial de contacto entre el reino de Kux y el antiguo Egipto. Las interacciones con los egipcios, ya fuera en conflictos o en comercio, dieron forma a la identidad y fortaleza de la cultura Kerma, que se mantuvo firme a lo largo de los siglos. La civilización cuxita, originada en Kerma, mostró una resiliencia impresionante, prosperando en una región que, a pesar de los desafíos del entorno desértico, llegó a convertirse en uno de los grandes reinos del mundo antiguo. El surgimiento de la cultura Kerma marca el inicio de una historia rica e intrigante, que aún hoy nos fascina y nos invita a reflexionar sobre las raíces de la humanidad y la complejidad de las civilizaciones que nos precedieron. La relación entre la civilización cuxita y el antiguo Egipto fue una mezcla fascinante de conflicto y cooperación, un verdadero tira y afloja de poder a lo largo del río Nilo. Por un lado, los cuxitas eran vecinos poderosos, con una cultura rica y una ubicación estratégica que los hacía esenciales para el comercio en la región. Proporcionaban al Egipto bienes valiosos como oro, ébano, marfil y hasta soldados mercenarios que jugaban papeles importantes en el ejército egipcio. Esta relación comercial no solo enriqueció a ambos reinos, sino que también creó una conexión cultural profunda, donde influencias artísticas y religiosas fluían de un lado a otro, tejiendo una compleja red de intercambio entre estas civilizaciones. Sin embargo, esta cercanía también provocaba tensiones y conflictos. A medida que el poder de Kux crecía, especialmente durante la era de Kerma, los egipcios comenzaron a ver a la civilización cuxita como una amenaza a su dominio en la región. Esto llevó a varias campañas militares, en las que los egipcios intentaron someter y controlar Kux, anexando partes de su territorio a su imperio. Pero los cuxitas no se dejaron intimidar fácilmente. Resistieron con gran determinación, defendiendo su tierra y, en varias ocasiones, se convirtieron ellos mismos en conquistadores, imponiendo su influencia sobre Egipto. Esta dinámica de rivalidad y cooperación moldeó la historia de ambas naciones, creando un legado de respeto y rivalidad que aún resuena en la actualidad. La historia de lucha e intercambio entre Kux y Egipto es una prueba del poder y la resiliencia de una civilización que, incluso a la sombra de Egipto, dejó una huella imborrable en la historia del mundo antiguo. Cuando el poderoso imperio nuevo egipcio empezó a debilitarse, la civilización cuxita vio su oportunidad para liberarse y forjar su propio camino. Durante siglos, los cuxitas habían estado bajo la influencia y control egipcio. Sin embargo, con el declive del poder egipcio, especialmente tras el colapso del Imperio Nuevo, Kux finalmente emergió como una fuerza independiente y resiliente. Este momento marcó un punto de inflexión crucial en la historia de la civilización cuxita, cuando dejaron de ser meros súbditos de un imperio lejano y comenzaron a construir un reino que rivalizaría en poder y gloria con el propio Egipto. La independencia cuxita no solo significó una liberación política, sino también un renacimiento cultural.
Sin la constante interferencia egipcia, los kuxitas pudieron desarrollar su propia identidad, revitalizando sus tradiciones y ampliando su territorio. Establecieron Napata como su capital, y desde allí comenzaron a influir en la región de una manera que nunca antes habían logrado. Esta nueva era de autonomía permitió que Kux prosperara, no solo como un rival de Egipto, sino como un vibrante centro cultural y político en el norte de África. Esta transición de la subordinación a la independencia consolidó el lugar de Kux en la historia como una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, demostrando que, incluso frente a grandes imperios, la determinación y la identidad de un pueblo pueden prevalecer. En el 590 a.C., la civilización kuxita realizó un cambio estratégico que redefiniría su futuro y dejaría una huella duradera en la historia, el traslado de la capital de Napata a Meroe. Napata, hasta entonces el corazón espiritual y político de Kux, se estaba volviendo cada vez más vulnerable a ataques provenientes de Egipto, que buscaba recuperar el control del sur. Por ello, los kuxitas tomaron la audaz decisión de mover su capital a Meroe, una ciudad más al sur, rodeada de vastos recursos naturales y protegida por barreras naturales que ofrecían mayor seguridad. Este cambio no fue solo geográfico, sino que simbolizó una nueva era para Kux, en la que la civilización se reinventó y se distanció de la influencia egipcia, enfocándose en su propia identidad y poder. Meroe rápidamente se convirtió en un próspero centro de poder, destacándose por su rica producción de hierro, que impulsaba la economía y fortalecía el ejército kuxita. Además, la ciudad floreció como un importante centro cultural, desarrollando su propia escritura, el sistema meroítico, que aún intriga a los historiadores. Meroe también fue famosa por sus poderosas reinas, conocidas como Cándaces, que gobernaron con fuerza y sabiduría, expandiendo la influencia de Kux por toda la región. El traslado de la capital a Meroe marcó el inicio de una era dorada para la civilización kuxita, demostrando su capacidad para adaptarse y resistir frente a los desafíos. Esta transición clave ayudó a consolidar a Meroe como una de las ciudades más importantes y duraderas de la historia africana, dejando un legado que sigue resonando hasta hoy. ¿Sabías que, en un momento de la historia, el poderoso Egipto fue gobernado por reyes de origen kuxita? Esto ocurrió durante la 25ª dinastía egipcia, entre los años 750 y 656 a.C., cuando los soberanos de Kux no solo conquistaron Egipto, sino que también restauraron su antigua gloria. Todo comenzó cuando el rey kuxita Pille, también conocido como Pianki, marchó hacia el norte y unificó Egipto bajo su mando, aprovechando un periodo de división y debilidad política entre los gobernantes locales. Esta dinastía, conocida como la dinastía Nubia o dinastía kuxita, trajo consigo una era de renacimiento cultural, económico y religioso para Egipto, reviviendo antiguas tradiciones y reforzando la identidad nacional que se había perdido con el tiempo. Los faraones kuxitas, como Sabaka, Taara y Tanutamón, llevaron a cabo grandes obras arquitectónicas, incluyendo la restauración de templos y la construcción de monumentos que simbolizaban la unión y la fuerza del imperio. También fomentaron el culto a los dioses tradicionales egipcios, reafirmando prácticas religiosas que habían sido descuidadas por dinastías anteriores. La influencia kuxita no solo fortaleció los lazos culturales entre Kux y Egipto, sino que también dejó un legado duradero en el arte, la arquitectura y la política de la región. A pesar de los desafíos enfrentados, como las invasiones asirias que eventualmente pusieron fin a su dominio, la 25ª dinastía sigue siendo un testimonio impresionante de la capacidad de Kux para afirmarse y prosperar en el escenario político del mundo antiguo. Esta fascinante parte de la historia revela la profundidad y complejidad de las interacciones entre las civilizaciones africanas, a menudo subestimadas pero profundamente influyentes. La grandiosa civilización kuxita, que había prosperado durante siglos, enfrentó un declive inevitable con el paso del tiempo. Este declive fue el resultado de una combinación devastadora de factores, principalmente el agotamiento de recursos naturales esenciales y las constantes invasiones por fuerzas extranjeras. Meroe, la capital kuxita, que antes era un vibrante centro de comercio y producción de hierro, comenzó a sufrir con el agotamiento de sus minas y la degradación de sus tierras agrícolas. La falta de recursos debilitó la base económica de la civilización, reduciendo su capacidad para mantener un ejército fuerte y sostener a su población.
Además, la presión constante de invasores, como los nómadas del desierto y eventualmente el reino de Aksum, que se expandía al este, hizo que la supervivencia de Kux fuera aún más difícil. Con el tiempo, Kux no pudo resistir a estas adversidades. Las invasiones continuas desgastaron la ya debilitada estructura militar y política de la civilización, llevando a la pérdida de territorios y a la fragmentación del poder central. La última llama de la grandeza kuxita se apagó alrededor del 350 DC, cuando el reino de Aksum finalmente conquistó Meroe, marcando el final de una era. A pesar de su declive, el legado de Kux sigue vivo a través de los monumentos que aún se alzan en el desierto sudanés y en las historias que perduran. El colapso de Kux nos recuerda cómo incluso las civilizaciones más poderosas pueden sucumbir al agotamiento de sus recursos y al implacable paso del tiempo, pero también cómo su influencia puede resonar a lo largo de los siglos, inspirando y enseñando a las generaciones futuras.